Lo primero que quiero decirles, aquellos que están ya planificando muy cerca de su viaje, basados en las informaciones y las decisiones que han tomado países como España con respecto al ingreso de turistas de terceros países, yo no creo que haya que tener temor de que sean alteradas las reglas. Toda la discusión que se ha dado últimamente en torno a la vacunación la veo como un de interés interno, ¿verdad? Porque la estrategia que se ha fijado Europa se basa en la vacunación. Ahora vamos a ver la situación que eso sí es más alarmante, pero que no incumbe directamente al impedimento de que viajes. Portugal ha decidido hacer un toque de queda en varios municipios de Lisboa. Portugal, hermosa ciudad del turismo, uno de los líderes en el turismo, que incluso comenzó muy temprano con su apertura, atrayendo a muchos turistas, entre ellos los ingleses. Parecería que por ahí se ha dado entonces un foco, un brote de la variante del virus que se llama Delta y que se sabe que es más contagiosa, aunque las consecuencias parecen no ser peores para nada. Y es más, en Europa la EMA ha dado muestras de tranquilidad. Las vacunas aprobadas por EMA ayudan a una reacción muy positiva, es decir, protegen en el 87,9% de los casos, lo cual es muy alto. Es decir, serían efectivas. Con eso estoy diciendo que las personas que pudieran infectarse con la variante Delta, si están vacunadas con esas vacunas, dice el organismo de regulación de vacunas europeo, que realmente tienen muy positiva la reacción, tienen entonces un cuadro favorable. De todas maneras, es mucha la preocupación porque si Portugal ha sido obligada a tomar una decisión así y España está muy cerca y aparte tiene situación muy similar en cuanto a la vacunación. Veamos ahora un repaso rápidamente sobre cómo está la vacunación en Europa. Y vemos que los países que abrieron y que realmente son líderes en el turismo están en porcentajes que todavía no son suficientes como para dar eso que se llama dentro de los biólogos la inmunidad de grupo. No la tienen todavía porque están entre un 30 y un 40%, en el mejor de los casos. Vemos entonces que no ha ido tan aceleradamente y a tal punto que países como Grecia, también líder del turismo, está premiando con 150 euros a los jóvenes que se pongan la vacuna, lo cual, atención, porque está mostrando también la predisposición a la vacuna en esos grupos de jóvenes parecería no ser tan grande, porque en otros países la gente está deseando cuándo me tocará a mí para que me pongan la vacuna y aquí hay que pagarle dinero para que se la pongan, lo cual muestra entonces una actitud, y eso sí que es preocupante para la Unión Europea, que ha basado toda su estrategia en la vacunación. La industria del turismo, que es importantísimo en el Producto Nacional Bruto de varios países, justamente los que más han impulsado la apertura al turismo, en realidad el turismo juega un rol importantísimo en tanto que la industria no ha logrado el desarrollo que tendría que haber logrado. España hace años viene hablando del 2020, un proyecto donde se pretendía para llegar al 2020 con un 20% de la industria en el Producto Bruto Interno, es decir, que la industria significara un 20% de los ingresos. Y en realidad no ha sido así, está con cifras actuales en el 11%. ¿Y esto qué da como panorama? Bueno, da que una industria, un país que tenga un altísimo porcentaje de su Producto Interno Bruto basado en el turismo y basado en los servicios, lo hace muy vulnerable, en tanto que otros países que tienen industria pueden tener más aguante ante una situación como la
actual de la pandemia. Lógicamente tienen que observar, y eso lo han hecho muy bien, de que la industria siga funcionando. Pero pongamos un simple ejemplo. Si un país industrializado tiene producción de vacunas y tan buenas y tan tecnológicas que es capaz de venderlas a los demás, ese país en este periodo tiene muy buen aguante porque le está vendiendo vacunas a los demás. En tanto que un país que depende del turismo es muy vulnerable. Es más, fíjense una cosa, yo a veces me desilusiono, pero es una mala palabra de usar porque en realidad no lo hago, pero digamos así, tengo mis reparos sobre las restricciones que tenemos aquí en Suecia, porque son hasta el 31 de agosto. ¿Y por qué hasta el 31 de agosto? ¿Por qué no lo abre antes? Bueno, porque lo prioritario como país industrial es que la industria funcione y que hagamos bien los deberes. Eso es la clave. Y el turismo sí se resentirá, pero es un daño colateral. En España no es un daño colateral. En España, si hoy en día no entran los turistas, es un problema de carácter nacional gravísimo. Atención, todas las inversiones que se han hecho en vacunación, en proteger a la población, todo lo que sea distribuir dinero, es endeudarse. Eso es una deuda que va a haber que pagar. En muchos países de Europa, esa deuda significa que ya las jubilaciones ya están fuera. El jubilado que ahorró toda su vida y contaba con una jubilación X, será X menos pandemia. Esas jubilaciones están en juego o no están. Realidad de continuar este tipo de políticos que cambian la retórica, pero en los hechos no cambia nada, porque también España tenía sus planes y su vocación industrial y hay gente con vocación industrial, muy buenos industriales, muy buenos empresarios, muy buenos economistas, pero lamentablemente hay también un sector político que no tiene esa vocación, que es más bien la retórica. Ese tipo de políticos, entonces, llegado el momento, cambiarán el nombre a la jubilación, le van a poner otro nombre para hacerla entrar en la contabilidad y que se pueda pagar. Se va a pagar, sí, pero se va a pagar entonces de una manera distinta. Salario ciudadano para el jubilado y entonces va a tener un tope. Es esto lo que hay, todos tenemos que pagar la deuda esa del periodo de la pandemia. Ya no será la jubilación que se esperaba, con un cambio de nombre. Y será seguramente no solamente otro nombre, sino una especie de tope de seguro social. Entonces pasará a ingresar los rubros de seguridad social y la deuda esa de las jubilaciones quedará prescrita para toda su vida. Y eso cualquier economista que analice fríamente los datos actuales lo puede prever. Ahora, en la retórica eso no aparece. Es más, hay países que realmente deberían invertir en el sector industrial y sin embargo sus representantes se anotan a cada una de las temáticas como si fuera una feria. Los intereses globalistas dicen, tomemos esto en la agenda y ellos lo toman. Yo me anoto para esto, me anoto para todo lo que sea ecologismo, me anoto para el paraíso verde, me anoto para el cambio ya actual, rápidamente de la industria, y son capaces de provocar, como ahora lo está sufriendo España, por ejemplo, provocar una subida de los precios de la electricidad y del combustible. A los turistas, esta temática de la vacunación y de las prioridades que da Europa le puede servir en un sentido, y es en el sentido que si hay para elegir, si puedes tú elegir y tienes que elegir y te dan la posibilidad de elegir entre la vacuna china y las vacunas aprobadas por la EMA europea, elige la EMA europea si lo que te interesa es viajar por Europa. No va a ser peor y vas a poder viajar mejor. Es decir, la elección en ese sentido es muy clara.
Pero ¿qué sentido tiene internamente dentro de Europa? Internamente dentro de Europa tiene el sentido que, número uno, se levante la industria europea, la tecnología europea. Miramos unos años para atrás cuando muchos industriales, muchos inversores metían toda la industria nuestra en el gigante asiático y desaparecían fuentes de trabajo y nos hicieron vulnerables. Hoy en día se ve el error. Quedó una Europa vulnerable y dependiente. Y eso es lo que se quiere revertir, realzar el carácter de calidad de las inversiones y producción europea. Por lo tanto, se realza las vacunas europeas y es totalmente legítimo y además cumple un rol fundamental para la defensa de las naciones, ya que en juego está también no solamente las economías, sino la existencia de las naciones como tales, porque paralelo a los temas más importantes de la economía, hay otros temas que se han colado en la agenda actual que nada tienen que ver con las naciones. Es más, socavan muchas veces los valores de esas naciones, su cultura, todas sus tradiciones. Conclusión final, amigos viajeros, quienes tengan planificado viajar a países que ya han aprobado las vacunas de la Organización Mundial de la Salud, creo que pueden estar tranquilos que van a poder entrar con las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Y quienes estén esperando a ver qué pasa con otros países que actualmente solamente aceptan a las vacunas de la Unión Europea, pues creo que en ese sentido sí es probable que se mantengan esos países con lo que ya han decidido. Tanto en un caso como en otro, creo que se van a mantener en eso que ya han decidido. Por lo tanto, ahora que quise dar una aclaración, pero también una visión. No todo es el turismo. Hay elementos mucho más importantes para los países y la vacunación juega un rol importantísimo en el desarrollo industrial de estos países, que no se vaya a frenar y otra vez volver a los niveles anteriores a la pandemia, porque de ahí viene su seguridad, su desarrollo y también el futuro de estos países y de las jóvenes generaciones. Si te ha gustado, por favor, pon un me gusta. Si no estás suscrito, te agradecería que te suscribas para poder avisarte cuando vengan nuevos videos y fundamentalmente para poder tener una comunidad, que es la funcionalidad que nos ofrece YouTube cuando llegamos a los 1000 suscriptores. Vamos muy bien, estamos muy cerquita y con mucha confianza y mucho agradecimiento a todos los suscriptores actuales y seguidores. Nos vemos entonces muy pronto y con mejores noticias.